Más que una marca, una tradición. Si alguna vez has pasado por las calles del centro de Ciudad de México, seguramente habrás visto personas llevando unas peculiares cajas blancas, con diseños de líneas azules. Si miras con más atención, verás los panes, dulces y toda clase de artículos de panadería que anidan en el interior de estas cajas. Esta imagen suele repetirse constantemente y se debe a la fuerte presencia de una de las más grandes panaderías de México. ¿Una marca? Sí, se trata de la Pastelería La Ideal, que ha trascendido y se ha convertido en un sello de identidad para los habitantes de Ciudad de México. ¿Cómo La Ideal llegó a ser la panadería de preferencia de Ciudad de México? ¿Por qué esas cajitas blancas con líneas azules son tan populares? Queremos que conozcas los interesantes inicios y la evolución de La Ideal. Quédate con nosotros unos minutos y descúbrela. Hablar de la historia de la pastelería La Ideal es hablar del negocio original, conocido como Ideal Bakery. Fue el maestro Adolfo Fernández quien se dio a la tarea de comenzar con este emprendimiento, enfocados en la venta de pan y galletas. Lo peculiar es que el negocio nació en una época complicada en el territorio mexicano. Adolfo Fernández Cetina fue un panadero de origen español que decidió viajar a México con un solo propósito. Quería llevar la cultura panadera de los países europeos a nuevos horizontes. Algo que suena difícil, considerando la época en la cual decidió hacerlo. Para el año de 1927, México se encontraba inmerso en una terrible guerra civil. Nos referimos a la Guerra Cristera, en la cual los protestantes de la Iglesia Católica se enfrentaron al gobierno mexicano. Evidentemente, se trataba de un periodo en el cual es muy difícil levantar un negocio de cualquier tipo. Sin embargo, Adolfo Fernández tenía sus metas muy claras y decidió aquel año 1927 fundar una pequeña empresa de gestión familiar con el nombre Ideal Bakery. Inició esta panadería que bajo la modalidad de expendio vendía galletas y panes de la más alta calidad. Esto ocurriría el 25 de agosto del mencionado año. En un principio, la empresa se ubicó en la calle Independencia de la Ciudad de México, donde operaría durante sus primeros años. Así será hasta 1937, año en el que Fernández llevaría su empresa al edificio 16 de septiembre. Se trataba de un edificio que había funcionado como convento durante muchos años. El propio panadero se encargaría de restaurarlo para poder instalar su negocio en él. Ahora bien, estamos hablando de 10 años en los cuales Ideal Bakery subió de forma notable. Pasaron de ser un pequeño negocio en una de las calles de Ciudad de México a ocupar una estructura histórica de gran valor. ¿Cómo es esto posible? La clave está en la notoriedad que cobró Ideal Bakery en aquellos años. La idea de una panadería europea era un concepto que no se había trabajado de ninguna de las maneras en México. Esto hizo que la presencia de Ideal Bakery llamara la atención de los ciudadanos que a diario caminan por la calle Independencia. Otro detalle que podríamos destacar del trabajo de Adolfo Fernández fue la forma en la cual entregaba sus productos. El pan de caja era algo de lo que se tenía poco conocimiento, y las cajas de Ideal Bakery no solo fueron novedosas, también contaban con un diseño que llamaba mucho la atención y que las hacía un instrumento de publicidad muy efectivo. Hasta el día de hoy, las cajas conservan ese diseño tradicional que se ganó el cariño de los clientes durante tantos años. Es por eso que se le considera un acierto por parte de Antonio Fernández, ya que creó un producto distintivo que llamaba la atención y que no se comparaba con los demás. Por aquellos tiempos, también otro joven emprendedor, hijo de un pastelero, comenzaría con un sueño en una pastelería del centro de la Ciudad de México, quien no tendría límites en su proyecto empresarial. Hablamos del fundador de Bimbo, historia que puedes ver en los videos de nuestro canal y que dejaremos en la pantalla final de este video. Otro motivo que llevó a la pastelería La Ideal a crecer de tal forma fue su amplia variedad de productos. Podrías pensar que no hay mucho en qué variar cuando se trata de panes. Sin embargo,
Fernández se encargó de hacer que su pastelería tuviera un sello distintivo, con muchas opciones en su catálogo. Desde sus inicios, Antonio Fernández fue agregando más y más tipos de pan, hasta llegar a los más de 300 que son ofrecidos al día de hoy. Esto hace que sus clientes adoren comprar aquí, ya que saben que siempre tendrán una opción acorde a sus gustos. Además, también han incursionado en otros productos: galletas, bocadillos, gelatinas y mucho más. La pastelería La Ideal realmente ha logrado consolidar cada producto y lo ha hecho a través de una preparación artesanal. Adolfo Fernández siempre fue muy estricto con respecto a los procedimientos empleados para cada postre o pan, manteniéndose estos hasta la actualidad. Claro que Fernández nunca se conformó solo con un tipo de producto. Más allá de su amor por la panadería, tenía un instinto de emprendimiento muy grande, mismo que lo llevó a incursionar en productos como pasteles para bodas, 15 años y eventos similares. Esto hizo que se crearan nuevas sucursales con el paso de los años. Una de estas fue ubicada en la calle Uruguay y la otra en la colonia de Aragón. Esto sin mencionar la fabricada de pasteles que se puede encontrar en San Antonio Abad. Por lo tanto, podemos ver cómo el negocio se ha expandido notoriamente. Sin embargo, esto ha sido responsabilidad de los herederos. Dado que Antonio Fernández ya tenía cierta edad, resultaba necesario que eligiera a quien lo sucedería como dueño de la empresa. Es aquí donde aparece Adolfo Fernández Fariña, quien ocuparía este puesto. Sería en el año de 1967, cuando la empresa ya cumplía 40 años operando ininterrumpidamente. Adolfo Fernández Fariña estaría a cargo de la pastelería La Ideal, siendo este el hijo del fundador. Aquí encontramos otro elemento clave que llevó a dicha empresa no solo al éxito, sino a perdurar por tantos años. Hablamos que don Adolfo siempre se preocupó por inculcar ese sentimiento de pasión por la panadería a sus hijos. El clan Fernández tomó las riendas del negocio cuando el fundador ya no podía hacerse cargo de este. Así fue hasta el año 2006, cuando la nueva generación de esta familia sería la que sucedería a los hijos de don Adolfo. Concretamente, nos referimos a Adolfo Fernández Mendaro, nieto del fundador. No solo se ha conservado el nombre del ya legendario maestro panadero, sino también su obra. El legado que dejó en calle Independencia se ha convertido en una tradición para todos los habitantes de Ciudad de México. Llena de orgullo a muchas personas poder presumir que tienen en su ciudad una panadería tan icónica e histórica. La pastelería La Ideal es la representación de lo importante que es preparar a las futuras generaciones para gestionar un negocio, en este caso, una empresa familiar, en la cual la pasión y el sentido de pertenencia ha pasado entre padres e hijos. Esto ha permitido que lo que comenzó como un negocio pequeño se convirtiera en una gran compañía de relevancia nacional. Claro que, aún siendo una compañía familiar, se han valido de mucha ayuda para poder mantener sus operaciones hasta el día de hoy. De hecho, a día de hoy, suman hasta 150 empleados para poder mantener la esencia del pan artesanal, que se contrapone a las panaderías que trabajan con maquinaria moderna. Para muchos, otra de las razones por las cuales esta panadería ha prosperado es porque es una empresa fiel a su esencia. A día de hoy, la mayoría de las panaderías ocupan maquinaria avanzada para producir pan y productos relacionados. Sin embargo, el sello distintivo de La Ideal es ofrecer el mejor pan artesanal. Esto hace que muchas personas lo prefieran, ya que es un producto de mayor cuidado y calidad. Además, ha formado parte de la identidad de muchas personas en Ciudad de México, acompañándolos en desayunos, meriendas y más durante varias generaciones. Hablando de generaciones, dentro de la dirección de La Ideal, ha destacado cómo cada dueño se ha encargado de adaptarse a los nuevos tiempos. Siendo don Adolfo Fernández el fundador, sentaría las bases de un negocio rentable, sobre el cual se edificaría lo que podemos ver hoy. El hijo del fundador, Fernández Fariña, se encargaría de llevar a la empresa al siguiente nivel. Durante este periodo, entre 1967 hasta 2006, La Ideal pasaría a ser una gran empresa que creció en cuanto a productos,
personal y sedes. Además, sería la época que sentaría el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos del DF, por esas clásicas cajas de pan que se podían ver en el centro. Luego, llegaría la nueva cúpula directiva, que bajo el mando de Fernández Mendaro, ha tenido que enfrentar los desafíos del nuevo siglo. Aún con el reconocimiento que tiene la Ideal, las nuevas generaciones poco se podrían identificar con esta panadería, más aún en una época en la que los mercados son tan competitivos en casi cualquier rubro. Es por eso que podemos ver cómo han hecho esfuerzos por tener presencia en los medios digitales. La pastelería La Ideal cuenta con redes sociales en las cuales interactúan con sus seguidores y siguen sumando nuevos cada día. Concretamente, nos referimos a sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. En estas, presumen los deliciosos productos que siguen vendiendo y con el mismo cariño y entrega que en sus inicios. Esto demuestra que aun cuando una empresa ha llegado a lo más alto, debe actualizarse y adecuarse a los nuevos tiempos. Aún con la reputación que tiene La Ideal debido al trabajo de años, esto no es suficiente para perdurar. Han requerido de mucho trabajo e ideas nuevas de los directivos actuales, como el caso de Adolfo Fernández Mendaro. También destaca que las visitas hacia la pastelería La Ideal se han convertido en algo llamativo para los turistas, dado el diseño del edificio y atracciones como el llamado Museo del Pastel. Resulta placentero ir a merendar en las inmediaciones del lugar. ¿Qué te ha parecido la historia de la pastelería La Ideal? El trabajo del clan Fernández ha permitido levantar un negocio muy sólido que nació de un sueño. El emprendimiento puede tomar tiempo y trabajo. Aún así, tomando buenas decisiones y con trabajo en equipo, se pueden lograr los objetivos o incluso superarlos. Después de todo, en las entrevistas de sus primeros años, don Adolfo aclaró que jamás pensó que La Ideal se convertiría en lo que fue, un lugar que a día de hoy es patrimonio de México y que se ha expandido a otros sitios. La historia del negocio de don Adolfo nos muestra lo que el emprendimiento con una buena planificación puede lograr. Además, es una clara señal que aún en los tiempos de adversidad, como una guerra, se pueden sentar las bases de algo más grande. Coméntanos qué lecciones te deja esta historia. Recuerda que toda adversidad nos enseña una gran lección. Estimado emprendedor, gracias por llegar al final de este video. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Por supuesto, claro, en Farwell Investor. Hasta pronto.